Acá con Mauricio hemos sido halagados por los compañeros en invitarnos a esta charla. Mauricio Castaldo es secretario general de ANDER María Grande y yo soy de ANDER Paraná. En principio, bueno, agradecerle la invitación. El nuevo aniversario del Cordobazo. Nos gusta estar acá porque hay muchos jóvenes, porque uno de los desafíos es el puente intergeneracional. Primero aclarar, por lo menos de mi parte, que uno lo que conoce por la lectura y por testimonio de algunos compañeros, no porque haya vivido esa época. Somos bastante grandes, pero no tanto. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio del escenario en que se desarrolló el Cordobazo, de un análisis político, un análisis ético, un análisis pedagógico, si se quiere, una relación pasado-presente permanente, así que es un poco la dinámica que hemos pensado para trabajar. Más bien, en mi caso, una especie de crónica, porque quizás hablar del Cordobazo sea muy acotado. Quizás llegar al Cordobazo signifique arrancar de tiempo atrás. Todos sabemos que los sindicatos en la Argentina se construyeron a partir de la inmigración y de los militantes que vinieron, algunos inclusive de la Comuna del país, atravesaron por estos lares. Y los sindicatos socialistas y anarquistas que inauguraron en la Argentina el movimiento obrero, con una característica muy, creo que hay unos compañeros uruguayos muy parecidos a lo que pasó en el Uruguay, con una característica de la independencia de los sindicatos respecto del Estado y de los gobiernos. Después, bueno, la gran quiebra va a ser a partir del peronismo y los sindicatos más bien asociados al Estado, en un mundo que había cambiado también. El escenario en que se da esta situación del correntinazo, el tucumanazo, el rosariazo en su versión primera, en su versión segunda, y el cordobazo, está atravesado por un mundo convulsionado, por un mundo en efervescencia, no solamente dentro del marco del capitalismo, sino también inclusive de lo que era el socialismo real en la Unión Soviética, la primavera de Praga, las movidas en Polonia. Hablan de que había una juventud, un movimiento obrero dispuesto a romper con algunas estructuras de distintos lugares. No nos olvidemos que el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, bueno, los movimientos estudiantiles mayo francés, obviamente, los movimientos estudiantes en la plaza Tlatelolco, en México y demás. Entonces, en ese escenario, Che Guevara, la revolución cubana, el asesinato de Che en el 67, es decir, ese es el marco. Era un mundo que planteaba relatos y proyectos más homogéneos, estructurales. Y bueno, el movimiento obrero argentino y el movimiento estudiantil en la Argentina va cobrando mayor protagonismo. No nos olvidemos del golpe al peronismo y la persecución al peronismo desde el 55 en adelante, que fueron abonando una situación
de conflictividad y de mayor grado de radicalización de la conciencia política. Que una de los inconvenientes políticos era, bueno, los métodos, porque la clase obrera también estaba bastante homogénea, a pesar de sindicatos colaboracionistas o participacionistas de los Ganiatos, que fue el que hizo el golpe a Arturo Illia en el 66. Hubo una conspiración contra el gobierno de Arturo Illia del 66 que estaba, que podemos nombrar tres actores: las Fuerzas Armadas, el sindicalismo y los poderes empresarios. No va a ser casual que una de las primeras cuestiones económicas del gobierno de Rumanía fue el apoyo del Fondo Monetario y del Departamento de Estado, y con el apoyo del fondo con 125 millones de dólares. Primera asumida los días. El dirigente emblemático del sindicalismo entregador va a ser Bandor. En los sindicatos, hablar de Bandor o de bandorista es ser corporativo, transero, burócrata, hijo de puta. En esos términos, patotero, más relacionado con la mafia y el apriete que con una dirigencia. Sin embargo, la primavera entre Bandor y Onganía va a ser corta. Va a ser corta no por una decisión personal de este dirigente o de Coria, que era otro dirigente de estas características, sino porque había todo un movimiento sindical de comités de huelga, comisiones internas, asambleas, manifestaciones. El gobierno de Onganía se autodenominó Revolución Argentina. Él decía que no tenía plazos. Una de las consecuencias de Cordobazo va a ser desarmar esa pretensión de perpetuidad. Objetivamente, el gobierno de Onganía fue un planteo corporativo. Quería fundar el peronismo. Para salvar a Perón hay que ser un partido sin perones. Una de las primeras medidas que plantea el Onganiato es derogar un decreto 969 que había sido el gobierno de Illia, que promovía el pluralismo y la federalización del sindicalismo en Argentina. Parecen palabras, un par de palabras, pero me parecen bastante interesantes en todo caso, para desarmarlas y trabajarlas. Hubo un decreto del arbitraje obligatorio que cercenaba, recortaba y o prohibía el derecho a la huelga. Por eso por ahí hay muchas de las cuestiones que por ahí suenan a que la historia vuelva a repetir ciertas prácticas, sobre todo las más mañosas, no las combativas. Bueno, se disolvieron los partidos políticos, se prohibieron los partidos políticos. Eso habla a las claras que era una propuesta corporativa, una propuesta fascista. Se suspendieron algunas personerías, los amigos no, los más combativos sí. Bueno, hubo represión a distintos manifestaciones obreras,
Sin embargo, ya a fines del 66, ya la CGT largo paro, mandó largo paro, y Onganía lo acusa de terrorista. No, fíjense qué escenario. Pero también no hay que dejar de tener en cuenta que contemporáneamente a estos hechos hay un decreto de intervención de las universidades. 1.400 docentes universitarios renunciaron a partir de la intervención de la llamada noche de los autoridades. Bueno, ahí fue un golpe bastante importante a la academia argentina y a lo que venía produciendo el país en la acumulación histórica de lo que producía la universidad. Y eso fue un golpe muy duro a esa acumulación de científicos comprometidos con la transformación, comprometidos con un desarrollo propio, autónomo, respecto a otros proyectos más integristas. En el 68, cuando empieza a haber un montón de resistencias a la dictadura, que va a ser el eje aglutinador de todos los sindicatos de las distintas tendencias, Bandol convoca a un congreso y tenía anotado cuáles eran los delegados, y él se jugaba de que los delegados iban a aprobar la consecuencia del gobierno. Pero muchos dirigentes en ese congreso normalizador se dieron vuelta por la presión de los mismos obreros. Y ese congreso va a tener un final de que la CGT se rompa. Y ahí aparece lo que se conoce como la CGT de los argentinos. Con un gráfico a la cabeza. Raro que un gráfico sea secretario general de una CGT o de una central sindical. Digo por el tamaño, pero por la claridad me parece que a partir de ahí, la CGT de los argentinos recupera un programa de Huerta Grande, de la falda, que ya no es una CGT que va a estar solamente pensando en la reivindicación salarial y laboral, sino que una CGT que va a plantear un proyecto, una plataforma política de los trabajadores. Con muchas contradicciones, porque dentro de la CGT de los argentinos convivían o compartían o estaban dentro distintas tendencias. Radicales y socialistas democráticos, el Partido Comunista Argentino, el peronismo en varias de sus versiones, social cristiana, y después tendencia un poco más combativa o de otro enfoque, el mismo PCR con Salamanca, y marxistas independientes como todos, y otros sindicatos progresistas. Entonces, pero había un eje común, reitero. El eje común era pelear contra la dictadura y por la pauperización que se venía agudizando de las condiciones sociales y económicas. Parece que eso unificaba. A tal punto de que el mensaje era tan claro que hubo un acto de lesmata en Córdoba, si mal no recuerdo, donde fue Ongarro y estaba Tojo, y al escenario había 3.000 trabajadores en el Córdoba Sport Club, y al escenario subió Arturo Ilía y se abrazaron, digamos, frente a los obreros, datos que me llamó a mí la atención, digamos. Y eso por ahí
alguna lectura habla, digamos, que la dictadura era muy brava, era muy feroz. Y era tan feroz que se cobró en estos años de Hermaniato a varios estudiantes y obreros. En Tucumán es asesinada la militante Hilda Guerrero de Molinas en una manifestación, sobre todo de los sindicatos azucareros. Después se ha asesinado en Corrientes el estudiante Juan José Cabral, eso fue en el 67, en el 68. En Rosario, otro estudiante, Adolfo Bello, de Ciencias Económicas. En Rosario, un metalúrgico y estudiante llamado Norberto Blanco. Y antes, en el 66, en Córdoba, un referente del Partido Comunista Argentino que es Santiago Pampillón. Muchas agrupaciones, por lo menos en la década de los 80 y 90, se llamaban Santiago Pampillón. Y el obrero Máximo Mena. Y el Cordobazo va a dejar alrededor de 40 muertos en esos días del 29 al 3 de julio, porque no fue el 29 de mayo. Pero ya vamos a llegar a eso. Usted me dice cuando me ponga muy pesado o muy largo. Bueno, decía, la CGT dividida, la CGT colaboracionista y participacionista, llamada CGT Azopardo. Nombre de la CGT que en la década de los 80 su titular va a ser Guardini, muy conocido en la década de los 80. Y la otra CGT de los argentinos, a la conducción de Lócaro, CGT de Paseo Colón, se llamaba, o CGT de los argentinos. El eslogan de la CGT Azopardo era primero la unión, después la lucha. Y el de la CGT de los argentinos era primero la lucha, después la unión. Entonces, de ahí salieron dos posturas bastante distintas, ¿no? ¿Qué planteó la CGT de los argentinos en su programa? Primero, que era antiimperialista, antimonopólica, antioligárquica y especialmente enfocada que estaba en contra de la dictadura, que era única. Este planteo del sindicalismo único, que por ahí difiere de la seguridad actual, ¿no? Libre e independiente. Planteaba la autodeterminación de la sociedad. Ahora planteamos más bien la autonomía. Libertad a los presos políticos. Cuestión muy actual. Tenemos varios presos políticos en Argentina, entre ellos Ricardo Esteche y los petroleros de las Heras en Santa Cruz, en un juicio fraudulento inventado por dueños de los medios de la producción, justamente de los yacimientos petrolíferos, ¿no? Y por una justicia adicta y un gobierno complaciente con las multinacionales del petróleo. Bueno, por supuesto que interviene el sindicato, anula la necesidad de los partidos políticos, pero dentro del programa de la CGT se planteaba cesar con los desalojos y que se garanticen planes de tierras y viviendas, defensa de la educación pública del pueblo, asistencia integral de la salud, dignidad de la previsión social y los derechos de los trabajadores, defensa del puesto de trabajo, convenios de trabajo, la pregunta del mundo de la vida, cuestión que venimos planteando como si fuera ayer o hoy.
decían desde la CGT de los argentinos, más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. Una frase interesante para levantar. Se lo repito. Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra, y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. Para sintetizar, bueno, respecto a lo puntual, digamos, a una marcha importante, no quiero dejar de mencionar, que vino desde el norte de Santa Fe. Se llamó la Marcha contra el Hambre. Esa marcha vino a Santa Fe con más de 1000 manifestantes, tomaron la intendencia e hicieron renunciar al intendente de Santa Fe, diciendo que los políticos no sirven. Una consigna de algunos movimientos actuales, o conocidos amigos, que pueden estar es en Córdoba, por el cordobazo, no se manifiestan solamente la unidad de los estudiantes y los obreros. Los barrios tienen que ser intervenidos por la gendarmería, el ejército. Tanto en Rosario como en Córdoba la policía fue con piquetes, con toma de edificios, con corte de calle. Las policías no pudieron con los manifestantes. Tuvo que intervenir el ejército. Pero evidentemente había una conciencia movilizada, como le gusta decir aquí a mi amigo Mauricio. Una conciencia movilizada en una provincia como Córdoba que estaba bastante industrializada para ese momento. La empresa automotriz La Kaiser era impresionante. La Renault, la Fiat, los sindicatos. Y bueno, dirigentes importantes como Agustín Tosco, de la CGT Regional Córdoba, que nunca fue colaboracionista ni participacionista, sino que adherió inmediatamente. Los cordobeses tienen, históricamente, son mediterráneos y son cordobeses antes que otra cosa. Entonces, el movimiento obrero cordobés, ayer y hoy, siempre tiene la particularidad de mirarse al ombligo, no tienen esa tendencia como nosotros los encarreados de surge una central sindical nueva en Buenos Aires y ya tiene varios encarreados. Los cordobeses son ni mejores ni peores, tienen otra característica. Les decía, los barrios no permitían cruzar al ejército ni a los bomberos, solamente ambulancia o lo que ellos consideraban indispensable para la cuestión de vida humana. Los presos se repitieron en todos estos movimientos, en Corrientes, en Tucumán, en Chipoleti, en el Chocón. Lo que quiero decir que no fue un movimiento ingenuo ni improvisado, fue un movimiento organizado, que supo leer, no le alcanzó la organización, evidentemente no le alcanzó, pero que no fue improvisado como muchos lo plantean, no espontaneísta, ¿no? Fue construido por Agustín Tosco, Emilio López, por una serie de dirigentes combativos, Atilio López, Elpidio Torres. Cuando matan al obrero en Rosario, lo voy otra medio desordenada la charla, pero me pareció importante. Los curas del tercer mundo adherían a estas movilizaciones y el cura párroco de Rosario, un tal Federico Parente,
cuando le pidió al obrero estudiante blanco asesinado por la espalda, cuando se había tomado LT8, una radio más importante de Rosario, que estaba transmitiendo Estudiantes y Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, intervienen para sacar comunicado del árbol de tiempo. Cuando salen y cuando viene la intervención de la policía, lo matan por el párrafo. Este párrafo dice en una manifestación impresionante, parece la semana trágica, ¿no? El cadáver y cientos de obreros acompañando. ¿Dónde era que venía eso? Dios dio su sangre por la liberación del hombre, para que el hombre se despoje de su esclavitud. Ese mensaje del cura a los restos de este obrero asesinado. Es decir, que no había una tendencia que única, era diverso, y eso también generó grandes problemas por los distintos métodos que tiene cada tendencia. Y eso por ahí chocaba mucho, pero había un objetivo común, la dictadura. Y bueno, parece importante de cómo seguir. ¿Y cómo seguimos? Con estos espacios, ¿cómo seguimos? Pidiendo en cada movilización, en cada acto, en cada cátedra, en cada escuela, por la liberación de los presos. Pidiendo o exigiendo condiciones dignas de trabajo. Hay que pelear contra la flexibilización, la precarización laboral y la terciarización laboral, que a ustedes les tocó un momento laboral bastante distinto, muy distinto al de otros tiempos. Entonces, en un marco de que el 50% de la población económicamente activa trabaja en condiciones de no registrado, en condiciones como se llama negro, que es manifestado, viene de la esclavitud, del trabajo regalado. El otro día con un grupo de compañeros hicimos un trabajo sobre el 1 de mayo y lo trabajamos en otra escuela. Bueno, yo lo sinteticé, digamos. Yo trabajo en una escuela, en 3 escuelas, más bien con muchas problemáticas. Y en más del 90% de nuestros alumnos, los papás no tienen trabajo. La verdad que yo sabía, pero no en ese nivel. Y por ahí preguntaban cuánto son los ingresos y si te alcanzaba para cubrir las necesidades más. Algunos te ponían, el ingreso en mi casa son 3.000 pesos, me alcanza. Hay mucho por luchar, hay mucho por sensibilizarse con el otro, que realmente nosotros mismos y ustedes como estudiantes. El cordobazo, el rosariazo fue una expresión importantísima del movimiento obrero. Hoy vivimos el egoísmo más grande que es un lastre para los movimientos sociales y sindicales, que estamos mirándonos el ombligo en lo que nos pasa a cada uno de nosotros, y pasa una marcha en la UADER y los trabajadores nos miran con indiferencia, pasa una movilización de los trabajadores y los estudiantes dicen están cortando el tránsito, no me dejan transitar. Entonces estamos complicadísimos. Pero bueno, bienvenido a estos espacios porque nos sirven a todos para ir tendiendo ese puente intergeneracional, pero también para que nosotros recuperemos nuestra energía, porque ver a jóvenes interesados en una charla en estos tiempos no abundan estos espacios. Así que bueno, un poco eso. Mejor se pone sombrero que el aire viene de gloria.
no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia. Yo decía, para ver un poco, para hacer la introducción con la historia a Mauricio. Hay mucho para decir. Buenas noches, compañeros. Un gustazo, como decía César. En realidad, por los sentimientos que tenemos que dedicarle varios minutos al agradecimiento. Como decía César, la alegría que nos da compartir este espacio con ustedes. Venimos porque nos invita la experiencia estudiantil y si venimos porque tomamos la decisión política de participar de esta charla por quienes nos invitaron. Y venimos porque sabemos que hay una preocupación por elevar la conciencia política del movimiento estudiantil, hay una preocupación por elevar la conciencia política del movimiento obrero y culminar ambas. Esa es la preocupación de resistencia. Y sabemos muy bien que los militantes acá presentes, la mayoría, han sido parte extraordinaria de la lucha por la normalización de la UADER y por la autonomía de la UADER. También venimos por eso. Porque esa lucha que ustedes han dado, una lucha es un proceso abierto, una lucha llena de contradicciones, una lucha con alegría, con bronca, por cómo sigue, una lucha que nosotros hemos acompañado, con humildad. Esa lucha ha derrotado con estrategias de poder entre ellos. La lucha por la normalización de la UADER y por la autonomía que se sigue, y esta charla la tomamos como parte de ese proceso de debate. Fue un pequeño entrellenazo, compañero. Y digo esto porque una vez cuando analiza grandes hechos como el Codobazo, tiene la perspectiva de valorar lo que uno ha hecho. Acá hubo un proyecto de una universidad con un nombre de un historiador nacionalista. Acá había ya clientelismo, burocratismo. Acá había una universidad donde el gobernador designaba gente. Y ustedes han dado una pelea. Y ustedes quieren seguir la pelea, por eso hacen este tipo de charlas y por eso nosotros venimos. Porque queremos ayudar a seguir esta pelea por la autonomía universitaria, y dentro de las distintas corrientes de pensamiento que hay sobre la autonomía, algunos la entienden de una manera, algunos la entienden de otra. Nosotros sabemos que los acá presentes la entienden de una manera integral a la autonomía universitaria. Entienden una universidad democrática, comprometida, unida a los movimientos obreros y populares, y una universidad pensada libertariamente para la emancipación social. Nosotros sabemos de los ideales de los compañeros. Así que eso en primer lugar. Tengo el desafío de, en pocas palabras, para no aburrir, repasar algunas cosas que dijo César, tirar otras y abrir enseguida a las preguntas, comentarios y debate. Ustedes, que es lo que nosotros estamos esperando en realidad, es decir, ustedes que están viendo nosotros, tenemos alguna idea, comentar algo, muchos ya tendrán lecturas sobre Codobazo y historia argentina, otros no tantas, esperan alguna idea nuestra, pero enseguida quieren preguntar, debatir, tirar su intervención, y nosotros mismos también escuchamos a ustedes. Ya. Yo, la intervención que voy a hacer es un análisis histórico-político del Codobazo y el proceso de lucha obrera. Y voy a compartir las preguntas de qué lectura hice, digamos. ¿Qué lectura política hice antes de venir? Decía Luis Althusser que ninguna palabra es inocente y que hay que decir de qué lectura sos culpable, ¿no? Yo soy culpable de hacer lectura desde los ideales, desde querer una sociedad que camine hacia el socialismo. El socialismo desde el más profundo sentido democrático posible, hacia el socialismo entendido desde el mejor aporte del marxismo, desde el mejor aporte del anarquismo, entendido como democracia directa multidimensional, o emancipación social seria. Desde ese lugar, de esos ideales, que me parece que compartimos, releer lo que pasó en los 60, en los 70 y en la actualidad, como dice César. Entonces, me hice una serie de preguntas antes de venir sobre Codobazo. ¿Cómo se logró
ese nivel de rebelión obrera y popular? ¿Qué potencia tuvo? ¿Qué límites tuvo? ¿Qué más se hubiera podido hacer? ¿Qué se hizo en otros lugares en la época? ¿No? Y por supuesto que la intervención que yo voy a hacer es un abuso, porque uno lo habla desde acá, desde el 2014, y yo no puedo darle clase a Agustín Tosco de que tendría que haber hecho un soviet en Córdoba. No voy a hacer semejante simplismo de lo demás. Lo hacemos desde la admiración que nos provoca el Jodovaso y todos esos procesos de lucha popular. Desde la admiración, pero intentando aportar al debate, digamos, porque tenemos que animarnos a discutir qué pasó, qué más podía haber pasado y qué nos gustaría que pase en el presente y en el futuro. Desde ahí, ¿qué lecciones podemos aprender de esa experiencia? Yo pensaba en Jodovaso en 1969, pensaba en el argentinazo el 19 y 20 de diciembre, y pienso una clase obrera, un movimiento popular en Argentina que transpira, arranco con esta metáfora, transpira mucho la camiseta pero no moja. Nosotros transpiramos pero no mojamos. Tenemos el Jodovaso, no tenemos una revolución social. Tenemos el argentinazo, pero a los pocos días gobierna Rodríguez Sá y el puente de Duarte, entonces. Después Néstor Kirchner. Digo, desde acá lo estoy leyendo, esa potencia que queda ahí. Entonces, y para empezar a buscar rastrear algunas ideas, no sé si explicaciones, rastrear algunos caminos, alguna idea de por qué se logró, por qué fue tan potente, qué le faltó. Insisto, ustedes perdonarán mi simplismo, pero me parece que por ahí va a ir el aporte. Tenemos que reafirmar algunas ideas de las que planteó César. Agustín Tosco y otros grandes compañeros eran militantes que iban por el socialismo. No sé por qué nos cuesta de hace un tiempo, no sé qué pasa, que decimos socialismo. Si militamos socialismo. Como decía César, con absoluta pluralidad. Y en medio del contexto que César explicó muy bien, de lucha a nivel latinoamericano y mundial. La revolución cubana es determinante, digamos, porque está mostrando que sí se podía hacer una revolución socialista. Y algunos creían mejor que la de Rusia, que todavía estaba viva y burocratizada y tradicional. Entonces había una potencia en la idea. No es interesante rastrear la potencia de Jodovaso de la historia de la idea. Hay corrientes socialistas, digo, Tosco referente ahí, Gregorio Flores, el PRT, corrientes socialistas que tienen claro el objetivo, el horizonte, pero que tienen claro que se va a construir el movimiento de forma pluralista, como dijo César. Incluso tenemos algunos documentos de la Secretaría. Son socialistas que tratan de evitar, como dijo César, el sectarismo y el dogma. En primer lugar, socialismo, marxismo, pluralismo. Y por otro lado, hay una lectura del socialismo que hace una parte del peronismo. Y esa lectura es la lectura del socialismo que hace la teología de liberación y los cristianos. Entonces tenemos dirigentes, militantes y orgas que están haciendo su lectura de las ideas socialistas. Cada uno su. Entonces eso en primer lugar. Después hay que debatir qué lectura hicieron, cuánto lograron, qué contradicciones. Pero viene por ahí. ¿Y por qué fue tan potente el Jodovaso? Entre otras cosas, tal vez, son hipótesis que yo digo. Ustedes discutirán, ampliarán, por supuesto. Conectan bien la demanda sindical con la lucha política. Uno como militante tiene el desafío, como militante estudiantil, supongo como militante de nosotros, trabajadores docentes, de en cada coyuntura, en cada situación problemática, buscar construir con los compañeros las palabras justas, las consignas justas, que movilicen, que nos encuentren la mayor cantidad de compañeros en el proceso de lucha, y que además esas consignas no queden solo en la sindical, es decir, el reclamo salarial, sino que además el compañero haga un trick en lo político y tome conciencia de que la pelea tiene que ser un poco más allá que lo sindical.
Pero es muy difícil encontrar las palabras que aten el reclamo salarial o lo que plantea el compañero ahora, que vuelvan los 1.000 pesos del adicional de enero, una serie de reivindicaciones coyunturales, enganchadas al análisis político del capitalismo dependiente argentino, de Kicillof en París, poniéndole una bandera de remate a lo que quedaba del progresismo. ¿Se entiende? Sí, yo creo que el gringo Tosco y otros compañeros, Pollo Flores, Atilio López, conectan con una claridad muy importante la demanda sindical con el ideal político. Digo, es lo que dice César, la represión del derecho huelga, recuerda el contexto, dictadura y represión, ajuste económico, ajuste, salario que no alcanza, te recortan derechos sociales, el sábado de inglés en Córdoba, se trabajaba a mediodía, la dictadura patronal se pone de acuerdo para cagarte y hacerte trabajar más horas. Entonces, hay un contexto y ese movimiento sindical y popular y político tira la consigna de los derechos sociales, el derecho laboral, el derecho sindical, y lo engancha rápidamente a lo político y a lo económico, es decir, a tomar conciencia de lo que es la política de la dictadura, lo que es la política del Estado, lo que son las patronales, el empresariado, etc. Entonces ahí tenés una parte de la enorme potencia ideológico-política en Cordobazo. Yo lo leo por ahí. Hay una lectura común, diferente pero común, del socialismo de distintas corrientes, y hay una claridad en la relación entre el reclamo sindical y el reclamo político. Si muchos compañeros por ahí caen en ese infantilismo ideológico, todo es el Lenin, hay un grupo de docentes, de trabajadores estudiantes que quieren una cuestión concreta y un compañero viene a tirarle la teoría ideológica de la revolución de León Trotsky en Rusia o de Néstor Magno en Ucrania. Está bueno que los compañeros lo sepan y que lo leamos juntos. Pero si el compañero quiere que resolvamos hoy que no entre el agoniado a la guada y que no entre el neoliberalismo y que no cierren carrera y que no metan materia con un criterio de derecha, o sea, también leamos después a Marx, a Trotsky, a Lenin, a Gramsci y a Magno, apliquemos la teoría de lucha contrahegemónica a lo concreto. Esto que nos cuesta mucho, más cuando uno es joven, ¿no? Uno lee los libros de teoría ideológica y se le quiere aplicar. Yo corto la casilla, chanto la bandera, y está muy bien, pero vos tenés que resolverle al compañero, si no, ¿cómo lo movilizas? El compañero te está pidiendo lo mínimo primero. Yo venía pensando en el camino, les recomiendo, tengo una película para recomendar y un par de textos, lo que pasa es que hay que usar, creo que ustedes se quieren llevar a nosotros. La clase obrera va al paraíso, película muy recomendada para que se la bajen también. Una película italiana, donde hay una lucha sindical en la fábrica, en la misma filial, allá, por lo vaso acá. Y hay algunos compañeros que van por la sindical y otros van por la ideológica. Es decir, a partir de un paro de biología se querían hacer la revolución socialista, se querían que iban a hacer enseguida. Hay despidos, toman. Y al final hay un debate muy interesante de cómo combinar la sindical para hacerte fuerte con la otra y ir midiendo a dónde podés ir. Eso es lo difícil en la lucha política, social, estudiantil, y medir hasta dónde te da. Y si decía hasta acá, me va a saltar compañero que te decía, reformista de mierda, traidor. Y si un poquito más y éramos 10.000, vamos un poquito más y somos 4. Pero somos los revolucionarios que mantenemos ahí. Hay que estudiar mucho. Ahí es cuando hay que estudiar. Teoría política, historia de ideas, estudiar otra experiencia, estudiar marxismo, estudiar anarquismo, estudiar lucha social latinoamericana. Estudiar para ver la experiencia. Entonces yo, la potencia de Cordobazo, un poco por ahí, plantear los ideales de esa clase obrera, de esa época, plantear las limitaciones. ¿Qué pasó? El Cordobazo quedó en una rebelión y no en una revolución. Van a pasar muchas cosas, pero ahí entran saltadas contradicciones ideológicas. Algo faltó para que se bajara en lo político, en lo sindical. Y fíjense el caso del negro Atilio López, sindicalista, peronista, también, digamos, si me permite la expresión, no sé si usted la tolera la expresión, pero es
un peronista de izquierda, un peronista que había hecho lecturas del socialismo. Teníamos un peronismo que venía de la resistencia con un John William Cook que alentaba, digamos, lectura socialista, las ideas. Es más, Cook planteaba que el peronismo tenía que ser un socialismo nacional. Claro. Entonces ahí tenés un militante fuerte, Atilio López como representante del peronismo de izquierda, Tosco, el socialismo marxista independiente, José Sazamaca, otros más, cada uno, y miles de obreros independientes. Atilio López termina siendo, en el 73, cuando hay elecciones, vicegobernador de Córdoba. Uno de los referentes de Córdoba termina siendo vicegobernador. No duró mucho ese gobierno. Y el gringo Tosco y los demás participan de los actos de la gobernación. Ustedes, con todo esto está en internet, se puede leer. Asume Atilio López y con Tosco. Más allá de las diferencias. Había coincidencia, como dice César, y había diferencias. Pero ¿cómo termina el asunto? En Córdoba va a haber un golpe de derecha, Perón vuelve y es presidente en el 74. Va a haber un golpe de los sectores de la derecha peronista, van a derribar al gobierno del peronismo popular cordobés con el jefe de la policía de Córdoba, Navarrazo, van a derribar, y además Atilio López va a ser asesinado por la derecha peronista. Va a ser asesinado. Entonces, fíjense el proceso. Un sector de la clase obrera combativa elige ir por la electoral y elige ir dentro de las contradicciones del sistema, no solamente de la democracia electoral, sino dentro del peronismo mayoritario, entendiendo que desde ahí se podía cambiar las cosas y termina lo que terminó. Las contradicciones del peronismo y las contradicciones del sistema se llaman puesto a nivel. Y acá tendría que haber obreros y militantes veteranos cordobeses que nos contaran los debates que habrán tenido en esa época, eso es lo rico, cómo que debatieron participar en elecciones, debatieron autodefensa obrera, ¿no? Entonces, ¿qué debates se dieron durante el Cordobazo y qué debates posteriores? ¿Debatieron construir poder obrero y popular revolucionario? ¿Autodefensa en serio? ¿O le dejaron autodefensa a los grupos, a la militancia revolucionaria? Porque algo pasó, algo faltó para que termine Atilio López asesinado y todos maltratados por el tiro y muerto en el 75 después, 2 años. Fíjense la deriva del proceso. John William Cook dijo que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca sobre ese concepto, atendiendo estas contradicciones del peronismo y de la derecha peronista que asesinan a sus propios compañeros, y digo que las malditas contradicciones del peronismo fueron una de las causas, además de otras contradicciones que tienen otros sectores, y contradicciones que tiene la izquierda. Pero yo utilizo el concepto de maldito que uso y digo, las malditas contradicciones del peronismo se llevaron puesta la potencialidad de la lucha obrera de Cuyo. Después tenemos la discusión de los montoneros en la plaza con Perón, pero eso es lo que después podríamos profundizar. El proceso siguió más allá de lo electoral, los caminos son múltiples. En el 75 se va a producir ya Isabel Perón, ya la AAA, ya la derecha peronista gobernando. Se produce el Villazo en Villa Constitución, donde los trabajadores peleando por sus derechos, con mucha solidaridad de clase, despedían un delegado, todos los paros, todas las organizaciones, había una altísima solidaridad de clase en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados, en Rosario, según César. Además de las grandes movilizaciones populares en Villa Constitución, van a dar un paso más adelante y van a constituir coordinadoras obreras. Coordinadoras de autodefensa, coordinadoras de lucha. Pero ese proceso no se va a extender porque llegó la dictadura militar, como ustedes saben, en 1976,
a barrer la posibilidad de que los sectores obreros empezaran a construir sus núcleos de poder revolucionario. Como dice Leonidas Cerruti, claramente el golpe 76 fue contra la clase obrera, contra esa clase obrera, no contra Lorenzo Miguel. Entonces, yo invito a que pensemos entre todos qué más pasó, qué pasó en otro lado. Ya vamos a variar brevemente algunos ideales. En el año 73, acuérdense que entre el 70 y el 73 se da el gobierno socialista en Chile de Salvador Allende. Un socialismo que plantea el cambio por electoral, que recibe un golpe de Estado en 1973, que termina con la masacre que terminó. Pero en Chile, en medio del sabotaje de la derecha, los obreros chilenos ponen en marcha los cordones industriales. Y los comandos comunales y un montón de órganos del poder popular. Algunos con mucha potencia, otros sin tanta potencia. Ustedes pueden buscar en internet la historia de los cordones industriales. Es decir, fábrica que el empresariado, la burguesía abandonaba o planteaba que no trabajara para no producir y dejado al gobierno socialista en banda, para generar colas de la gente, que no pueda consumir y que eche la culpa al gobierno, no le salía porque la gente seguía votando al Frente Popular, al Frente Unidad Popular Socialista. Pero entonces algunos sectores de las masas empiezan a desbordar la electoral, empiezan a ocupar las fábricas en Chile, a generar autogestión, y además de la autogestión con planificación, la federación de industrias de una zona, federarlas, asociarlas entre sí. Esos son los cordones industriales. Años 73 cordones industriales, 75 el Villazo. Es decir, nosotros recién va arrancando ahí la coordinación, fíjense. La ventaja, si se quiere, que el obrero chileno le va llevando a los argentinos. Por eso sostuvieron el proceso de lucha. Ahora, a ambos le han faltado cosas. Los dos procesos, como tantos otros procesos, sufrieron represión, se desarmaron de distintas maneras frente al proceso que se venía, no se radicalizaron a tiempo, no sé, podemos discutirlo, y terminaron ambos procesos de dictadura militar y aplicación de políticas neoliberales. Que por supuesto que si las políticas neoliberales son brutales y destructivas en Argentina y en Chile, era porque el nivel de potencia obrera era importante. Por eso en la dictadura aplicar esta política que desemboca en lo que dice César, el egoísmo, el dualismo, y estas cosas mezcladas. Que también sea hegemónica, pero hay que discutirlo. No, así como hay egoísmo en la sociedad, hay solidaridad, hay resistencia, hay esto, así como está esta charla, hay tantas otras en Argentina. Un par de más de la época y una de la actualidad, y ya termino para dar la palabra a usted. Este es unas palabras sobre la CGT argentinos. La memoria y balance del Sindicato de Gráficos de Buenos Aires en el año 68. Esta revista es la época de Córdoba. Y acá está el programa de la CGT argentina. Esta revista, donde dice que sobre el pueblo, cerrar el pueblo, como decía César Esquivel, Rodolfo Bocha, esa consigna, como tantas otras, sigue pendiente, sigue latente en la actualidad. Esta revista me la regaló acá, en estas aulas. Yo estudié profesor de historia por allá. Mi querido profesor y profesor de profesores, Juan Antonio Vilar. Me probé historia argentina y fui ayudante de cátedra suyo. Vuelvo hoy, gracias al halago que nos hacen ustedes, a estas aulas con la misma revista, debatiendo el Cordobazo. Y en el programa de la CGT argentinos que decía César, este es el programa del 1 de mayo, Día de los Trabajadores de 1968, seguramente está en internet, uno puede ver la potencia ideológica del programa, el clasismo, el pluralismo y la debilidad también. La debilidad, porque se habla de la posibilidad de que los trabajadores puedan administrar la empresa, pero también se convoca a la pequeña burguesía a participar, o quería convocar a todo el mundo frente a la dictadura. Ahora, fíjense la contradicción. Eso que te da fuerza, como clase obrera y estudiantes, de convocar a sectores de la pequeña burguesía y sectores medios, te da fuerza en un momento, te quita fuerza a la hora decisiva. Si vos vas por una revolución socialista, no vas a estar con la pequeña burguesía.
Entonces, ahí tenés esa contradicción, me parece, de la época. César contó muy bien el caso de la amistad entre Tocco y Illia. Yo no anoté mi idea, hablaba, digo, ahí tenés también la potencia y debilidad. Potencia porque estás convocando, lo podés ver de este lado. Mirá, hasta los radicales participan de la movida obrera en Córdoba. Con la guerra amplia. Seguramente Gringo Tocco habrá recibido una gran cantidad de puteadas en esa época por haberlo convocado a Illia a un acto y no estar pensando en autodefensa obrera, en poder obrero popular revolucionario, qué sé yo. Seguramente habrá existido eso. Entonces ahí tenés las potencias y las contradicciones del movimiento. Dentro del programa de la Secretaría Argentina, que decía César, los compromisos financieros no pueden ser reconocidos. Hoy Kicillof, dando asco, entregando 9.000 millones de dólares, $1, casi 10 pesos, son 90.000 millones de pesos de nuestros impuestos que estos mugrientos saquean para entregarle a los extranjeros. Desconocer y repudiar el Fondo Monetario. Y los sindicatos metalmecánicos de Córdoba, Citrac, los trabajadores del Concord y Citram, de Metalfer, lo que hacían, fabricaban autos y fabricaban las máquinas de ferrocarril. El poder no los quería dejar afiliar a sindicatos más grandes, entonces eran los sindicatos más chicos. Terminan siendo el sindicato más combativo porque generaba más democracia de base. Citrac. Ustedes pueden buscar para profundizar. El programa de Citrac y Citram era democracia de base, clasismo, expropiación de los monopolios, repudio al Fondo Monetario, etc. Siguen pendientes el programa. Yo vengo a decir acá que ese programa está latente. Y que está bueno que lo charlemos con los estudiantes, está bueno que cuando vayamos a dar clases lo charlemos con los alumnos. Sigue estando. Y hay algunos compañeros y hay sectores clasistas en Argentina que levantan alguna de esta manera. Pero miren esta cosita. Los hijos de los obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. La puta si no está latente, pendiente. El 50% de juicio no termina en secundaria. ¿Y cuántos se reciben en la universidad? Y estamos en un lugar especial, porque la UADE, ustedes saben, lo han planteado, la mayoría de los que tienen la UADE son hijos de la clase obrera. Y los que se reciben en UADE probablemente metan ese primer título en su casa, en la familia. No todos, no estoy generalizando, pero es la universidad que trabaja. Y con este lugar estamos repasando esta consigna de la Secretaría Argentina. Mientras tenemos una presidenta de la Nación que hace un tiempito fue a Harvard y cuando la silban, los burgueses de Harvard, boluda que fue, que principal que tenía Rafael. Yo soy nacional popular, no voy a Harvard. Fue ahí, la silban, ¿se acuerdan? Ay, muchachos, estamos en Harvard, no en la matanza. Nacionalismo popular bastante poco entendible. En este contexto estamos leyendo el programa de la Secretaría Argentina, lo que decía de estudiar los derechos sociales. Va a haber liberación estudiantil, liberación obrera solamente con asignación por hijo, solamente con plan progresar. Eso es luchar por la liberación nacional y social. Los obreros de los 60 y los hijos de la clase obrera tenían en claro que la lucha tiene que ir más a fondo que eso. Y no lo digo desde el politismo del primer plan. Lo digo desde la discusión política que tenemos que dar. ¿Qué más queremos? No quiero extenderme mucho, pero para finalizar lo presente, esto que decía César, la lucha del presente, seguramente en el pasado también había contradicciones, había precariedad, había dictadura, hasta en algún punto peor que nosotros, en otro mejor. Factores objetivos, factores subjetivos. El objetivo, el contexto que dijo César, los subjetivos muy bien trabajados por los movimientos, la concientización, la movilización. Pero yo digo para el presente que recuperar lo mejor de estos programas de lucha, volverlos a leer, volverlos a compartir con los estudiantes, con los hijos de la clase trabajadora, que van a ser nuestros alumnos en las escuelas, compartirlo con los compañeros y pensar la actualización de ese tipo de todo esto. Esto, por supuesto, debe ser actualizado en otro contexto. Estamos en el contexto del capitalismo biotecnológico.
capitalismo informatizado, en la era del Facebook, del Twitter y de todo esto. Y estamos en la era del capitalismo extractivo, un capitalismo extractivista, es el que viene al saqueo de los recursos. Estamos en la era de Monsanto y de los agrotóxicos, estamos en la era del Chevron y del hijo de puta de Galucio, director de YPF, que asocia la YPF a Chevron, a una empresa norteamericana que fue expulsada de Ecuador por contaminante. Estamos en esta era, en la era de UPM Bosnia, en la era de Aratilí, en Montevideo. Bueno, estamos en la era del capitalismo extractivista y de progresistas nacionalistas que le ponen precio a su ideología. Entonces, entre otras cosas, cuando lo dejo para el debate, cuando volvamos a releer las luchas obreras y populares y cuando volvamos a releer las ideas socialistas, marxistas, anarquistas, hoy tenemos otro contexto. Entre otras cosas, el extractivismo, la contaminación global y el saqueo, es decir, los límites no solamente del capitalismo, sino del industrialismo y del positivismo científico. Digo porque la clase obrera y los sectores socialistas, revolucionarios, a pesar de que lucharon brillantemente por los derechos sociales, se movían dentro de la órbita del industrialismo y el desarrollismo industrial. Y hoy, además de los derechos obreros y de la autogestión y de la emancipación política, es decir, el debate que tenemos que darnos por la democracia directa en el lugar de trabajo y por la democracia directa en la sociedad completa, además de eso tenemos que darnos un debate sobre los límites ambientales de lo que vamos a hacer. Entonces hoy tenemos algunos desafíos nuevos y no es nada fácil. ¿Por qué? Porque el obrero que pelea por un salario, el obrero que solamente pelea por la salarial dentro de una fábrica, no está pensando si esa fábrica contamina o no. No es fácil. Y el movimiento ambiental se viene cada vez más fuerte. Hubo un pequeño cordobazo hace poquito con la Asamblea Popular de la ciudad de Malvinas, Argentina, un pueblo de Córdoba, que echó a Monsanto. Monsanto quería poner una sucursal ahí. Y la Asamblea Popular lo echó. Eso tuvo un resultado concreto, ¿no? Por supuesto que en Córdoba hay muertos por cáncer y fumigación. Echar a Monsanto lo que sí terminar con la tratar, ya lo sabemos. Tenemos un pequeño hecho ahí. Y lo ambiental se viene cada vez más. Y hay que pensar en un movimiento ecopedagógico y ecosocialista en las universidades, en el aula, en todo. Pero es un desafío estudiarlo, discutirlo. ¿Qué voy a tomar de las luchas anteriores y qué voy a aportar de lo nuevo? Y además, dentro del ecosocialismo, por supuesto, recuperar las ideas de nuestros hermanos nativos, de las ideas revolucionarias que vienen desde los indígenas de América. Nosotros ya hablamos de autogestión, de democracia directa, como compañero del TAR, Marcelo Perín siempre decía que entre los charruares que estaba el Taita, ¿viste? No había jefe político. Y cuando había un problema, una guerra, algo, se elegía democráticamente a uno que sea el coordinador y pasado el peligro volvía a la normalidad. No había leído a Bakunin, ni a Magno. Entonces nosotros, como dijo Mariátegui, tenemos que pensar en los procesos de lucha revolucionaria emancipadora sin cambio y copiar a nadie. Leer a todos, discutir a todos, repasar todo, pero pensar y crear nuestra propia idea. Bueno, yo por ahí, compañero, la primera intervención, le dejo la palabra a ustedes. Un dato importante que no lo dijo, pero la semana anterior, la iniciativa, especialmente la filial Andrés María Grande, la ciudad a la cual pertenece, ha sido declarada libre de fracking, que no es poco, es un aporte muy importante para la región.